Bueno, ahora sí estamos sentados y sentadas en el living porque tenemos a las invitadas. Bueno, vamos a arrancar por acá. Tenemos a Eva, a Elunei y a la profe que es Joana Caíno. Bienvenidas, este aplauso para ustedes. ¿Qué se olvidó, Gonzá? Los apellidos. Los apellidos. ¿O no? Pero lo van a decir ustedes, para romper el hielo. ¿Qué les parece? Que vos tenés que decir tu apellido, ¿cuál es? Falsetoni. Falsetoni. Yo soy Interlandi. Y a la profe le dije, porque era el más fácil. Bueno, está. Bueno, ¿cómo andan? Son de cuarto grado del NEA, la nueva escuela argentina, ¿no? Bueno, ¿cómo están? Bien. Bien. ¿Hace cuánto llegaron del viaje? Hace unos días. ¿Hace unos días? El jueves llegamos. ¿El jueves llegaron? ¿Están cansadas? ¿Descansaron? ¿Sí? ¿Se acuerdan algo del viaje? Sí. Todo. ¿Sí? Casi. Muy bien, porque vamos a estar hablando de ese viaje, pero antes queremos saber cómo surge este viaje, así que le vamos a preguntar a la profe que arranque ella, ¿no? Sí, muy bien, me olvido que tengo. Vos, profe, tenés el micrófono, así que no hay problema. ¿Cómo arranca este viaje? Bueno, este viaje arranca a partir de dos aristas principales. En realidad la escuela ya hace rato venía haciendo un viaje, sí que era Rosario, sí, a orillas del río Paraná. Pero luego se cambió por dos aristas fundamentales que tiene que ver con la propuesta, el proyecto educativo que tiene la escuela, sí, en particular, y que tiene que ver con la experiencia directa, que tiene que ver con la vivencia en territorio para luego poder desarrollar después los contenidos o los saberes que se hacen o se proponen, sí, a lo largo de las clases. Y otra de las aristas tiene que ver con las políticas educativas. Ajá. Ya hace en un par de años que nos vienen... En un par de años, sí, el Ministerio nos viene pidiendo que tengamos en cuenta a La Pampa para poder hacer viajes educativos. Claro. Que está bueno viajar, obviamente tener experiencias en todo el territorio, o sea, en toda la Argentina, pero nos empecemos a centrar un poquito más en La Pampa. Entonces acá dijimos, bueno, hay que centrarnos en La Pampa, tenemos la promesa a la bandera, tenemos al oeste pampeano, que es un territorio que tiene, en el cual tiene mucha impronta la cultura originaria. Nosotros en la escuela tenemos muy presente la cultura originaria. En abril es un mes muy particular donde nosotros trabajamos eso y bueno, y ahí fue el inicio, sería de toda esta propuesta, ¿no? Ajá. Decir, bueno, vamos al oeste, conocemos un poco más de las poblaciones ranqueles, conocemos el territorio, conocemos las geoformas del lugar, que son bastante distintas a las que tenemos acá. Sí. Es una zona desértica, así que ellos puedan vivenciar todo eso para después poder llevarlo a las clases y seguir aprendiendo, por ejemplo, te doy un ejemplo de cómo es el trayecto para que ustedes se imaginen. Sí. Nosotros antes del viaje estuvimos trabajando todo lo que fue el proceso de la lana trabajada de forma artesanal, ¿no? Ellos en el oeste pampeano tienen esa producción todavía muy latente que proviene de esas poblaciones originarias, ¿no? Entonces, todo ese recorrido lo venimos haciendo desde abril, obviamente mechándolo con un montón de contenidos más, pero lo venimos haciendo para después poder decir, bueno, vamos con ese conocimiento y aprendemos un poco más. Nos encontramos con esas mujeres tejedoras, nos encontramos con esas personas que vivencian el trabajo artesanal de la lana. Entonces, bueno, ellos les da como una perspectiva un poquito más, un poco más de conocimiento al ir al lugar. Más palpable, palpable, y a ¿no es su vez cierto? más palpable, decir, bueno, mirá, esto es lo que estuvimos haciendo, hicieron lo mismo que nosotros, aprendimos algo más estando ahí en el lugar. Y después, una vez que ya estamos en territorio, obviamente vamos conociendo. Nosotros fuimos 2 días. Ajá. O sea, aprovechamos el viaje. Porque, bueno, fue la promesa, pero a nosotros también lo rico de esto era poder conocer, era poder tener vínculo con las personas que están ahí. Era poder ver el paisaje, sacar fotos, hicimos registros fotográficos, ellas hicieron registros fotográficos que nos trajimos y están hermosos. Arrancaron Después, por Victorica, ¿no? Arrancamos por Victorica, sí. ¿Y ahí qué ahí era? justamente Ah, vamos a hacer una especie de paseo con esas Ese imágenes. monumento que vimos primero, ¿de qué era, chicas? ¿Alguna nos quiere contar? ¿Lo vieron el monumento? Al micrófono.
al micrófono. O cuenten un poquito cómo se inicia. Ese. Ahí está. El Ese. monumento que Ah, sí. ese es un monumento que está hecho para los caciques. Ajá. Ahí hay 8. Ah, y 8 caciques. ahí están. representan caciques importantes. Ujú. Eso, ¿ustedes cómo se acuerdan? ¿Se lo fueron contando la gente de ahí? Sí, también lo fuimos deduciendo, nos iban preguntando. ¿Ah, Mirá, sí? Qué interesante. Eso específicamente es en Leubucó, Ah, bien. porque cerca de Victorica está Sí. lo que era este asentamiento, sí, que es Leubucó, que significa Agua que corre. Agua que corre. Y esa es entonces- una palabra... Sí, Ranquel. Ranquel. Claro, Sí, porque co en es agua. Claro, en ese momento había mucha agua en el lugar, entonces era un lugar muy importante de asentamiento. Y hay diferentes paradas. Sí. En un primer momento hay una pintura, está este monumento y después está algo importante que de eso sí estuvimos trabajando y estaban muy emocionados por llegar a ese lugar, que era que, ¿cómo se llamaba el lugar donde, el último lugar ahí en Leubucó que fuimos? ¿Querés decirlo, Eva? ¿Algún paseo? No me acuerdo. ¿Será? ¿Qué era? Sí, la que era ¿Qué era? La tumba de Panguitrus. de ¿Quién? uno de los De cas- Panguitrusner. ¿Y Wow. quién era? Fue un cacique muy importante en la dinastía de los zorros. Ajá. La profe recién decía que ahí pasaba agua. ¿Con qué lugar se encontraron ustedes ahí? ¿Qué vieron? Un desierto. ¿Un desierto? ¿No había agua en ese momento? ¿No? ¿Y qué le fueron contando a la gente de ahí? Ustedes también charlaron con otros chicos, ¿no? Porque era el único colegio de Pico o de la provincia de La Pampa. Nosotros éramos el único, pero en ese momento no nos encontramos con colegios. Eso fue después, Cuando en Algarrobo. estuvimos en Algarrobo nos encontramos con otras escuelas Sí. que en realidad en ese momento nosotros llegamos de noche y era un día de semana. Claro. Entonces, bueno, estuvimos... No había mucho para hacer en esa... Claro, o sea, sí recorrimos y demás, pero bueno, nos quedamos ahí en la escuela, en el albergue que tiene, porque es una escuela hogar. Sí. Y algunos niños comieron, los que se quedaron ahí, pero bueno, no tuvimos mucha interacción porque era ya de noche y ellos se van a dormir temprano, tienen Ajá. una rutina de horarios. Ajá. Entonces fue ese momento que compartimos y al otro día sí estuvimos en el acto con varias escuelas. Bueno, cuéntenos un poquito cómo fue ese acto. ¿Eh? ¿No te acordás de nada? ¿Cómo fue ese acto, Eva? ¿Cómo lo sentiste? El de prometer la bandera. ¿Cómo fue? Raro. Ah, ¿fue raro? Muchas emociones, me imagino. ¿A vos, Elunay? Fue muy formal porque nuestra escuela no suele hacer actos formales. Ajá. En ese caso sí fue bastante formal. Mira. Sí. Pero ¿te parece que es un lugar importante también para hacer la promesa de la bandera? Digo, pensando en los chicos que vienen de tercero, el año que viene va a estar en cuarto, tienen que hacer la promesa. ¿Te parece un lugar importante? Muy importante. ¿Sí? Sí. Porque obviamente que ustedes ven en carne propia lo que sufren los chicos y la gente del oeste, ¿no? ¿Sí o no? ¿Eh? Sí. Ustedes juraron, prometieron la bandera a las orillas del río Atuel. ¿Conocían de la historia del río Atuel? Un poco. ¿Y cómo fue verlo con agua? ¿Se esperaban Estaba- que hubiera agua? ¿Ustedes? Porque hay Es que una no- parte se ve ahí. Mira. A nosotros nos mandaron un mensaje que decía que habían abierto las compuertas. Así que sí nos esperábamos que había. Mira. Ah, bien. O sea que no los tomó por sorpresa. Bueno, ¿cómo es la vivencia para los chicos, para el resto? ¿Es un curso de cuántos alumnos? Somos 8. 8 en total. Momento, sí, 8 en total. Y es la segunda vez que el NEA participa de esta actividad ahí, en Algarrobo. Sí, es la segunda vez que juramos ahí la bandera. Bueno, en ese momento, ¿cómo es la vivencia? Me Sí, preguntás. sí. En ese momento, como dijo Elu, es un acto muy protocolar, pero sí esto de poder hacer la promesa a orillas de un río, con toda la historia que tiene ese río, toda la problemática, todo lo que significa para la población, es realmente significativo no solamente para los niños, sino también creo también para los adultos y todos los que estamos.
En mi caso, yo digo, o sea, los que me preguntaron cuando volví, digo que en mi caso siempre fue algo pendiente ir al oeste. Mira. Uno siempre dice que bueno, o sea, o escucha o lucha, o sea, porque inevitablemente uno en las aulas contándole la historia, nosotros ahora que lo vivenciamos los vamos a trabajar mucho más. Claro. Nosotros trabajamos más la parte productiva y recién ahora viendo el río, habiendo trabajado o habiendo escuchado la historia en el lugar sobre esto del corte, de que de vez en cuando abren las compuertas. ¿Qué pasa? ¿Por qué de vez en cuando? ¿Qué pasó en la historia que en algún momento se cortó el río, ¿no? Entonces, todo eso son problemáticas que en cuarto se trabajan y bueno, y le dan significatividad. Como les digo, para mí fue como muy importante poder estar ahí, palparlo, porque es algo que como provincia, creo, como pobladores pampeanos tenemos pendiente. Sí. Es una lucha que todavía sigue visible y estando ahí charlando con la gente te das cuenta de que sí, que es así. No es que aparece solo en los libros o que aparecen en las noticias, sino que Y lo deben es algo que mucho se más las sufre. personas que viven ahí. Claro, a las tal cual, orillas, sí. Uno, como todos, nos vamos adaptando a las situaciones, Claro. ¿no? Pero la lucha y las decisiones que se tomaron y que todavía no son visibles están presentes. Y que ellos puedan realmente vivenciarlo, puedan estar en el lugar, decir, bueno, hoy hay agua, pero vimos fotos en donde esto no era así. Entonces es un tiempo y después ya llegan las vacaciones, decía él hoy, llegan las vacaciones y ¿qué pasa? Las vacaciones de verano. ¿Qué le pasa al río? Se seca. Bueno, ¿por qué? Porque pasa? mantienen las compuertas cerradas por motivos turísticos. Claro, Claro. y por el riego también, de otras zonas, sí, que no es la nuestra. Entonces el derecho al agua, el derecho hídrico es algo que ellos, por ahí si no lo vivencian, es difícil no teniendo un río acá en Pico, poder realmente decir, bueno, Darse cuenta de lo darse que- cuenta. Qué hace importante falta. también que esta experiencia la puedan tener el resto de los chicos, ¿no? No solamente en cuarto grado, sino también por ahí más grandes que tienen... Ellas tienen un montón de conciencia también del conflicto, ¿no es cierto? Pero el resto de los colegios que puedan vivenciarlo, ¿no? Sí, es muy importante. Y además, como te digo, poder estar en el lugar y verlo, ya sea que hayan visto algo antes o no, o sea, la primera experiencia y a partir de esa experiencia uno después puede abordar un montón de cosas que generan conciencia. Que obviamente uno como adultos ve las noticias y dice, ay, qué feo esto, mira, está pasando esto en este lugar, la gente está sufriendo, pero estar en el lugar y realmente charlar, ver, percibir, que te cuenten el antes y vos estar viendo un durante, ¿no? Entonces es realmente algo emocionante en un montón de sentidos, ¿no? Y también una responsabilidad que uno tiene, o Totalmente. yo como seño, ¿no? Siento que tengo. Y De sembrar seguir una transmitiendo. semilla en las chiquitas que van a contar en sus casas, imagino, ¿no? Claro, Exacto. tal ¿Contaron cual, en sí. casa ustedes? ¿Sí? ¿Contaron o no? Contaron ¿O todo poco? lo que... Sí, ¿Qué fue lo que ¿Sí? más les gustó del viaje? a mí me gustó mucho cuando encontramos unas algas rojas en unos estanques. ¡Wow! ¿Y a vos, ¿En Eva? dónde fue eso? En Victorica. ¿Y a vos, Eva? La parte que me gustó más fue la experiencia de dormir y bañarme. Claro, porque para algunos era la primera salida, o sea, quedarse a dormir con la escuela también Claro. es todo un desafío para muchos y es una experiencia también de socializar y de poder encontrarse con otros en un momento del día Claro. donde no nos vemos Claro. mucho. Claro, claro. Entonces es un convivir y un trabajar la convivencia también importante, hacer acuerdos y demás, que eso fortalece al grupo. Bueno, y esas va- escarapelas tenemos- perdón. hermosas que tienen... ¿Que trajimos? Nos van a regalar trajeron. escarapelas Sí, hechas acá por ustedes, ¿no? Hay de dos tipos, así que date ti, suerte para ti. Muchas gracias. ¿Cuál le doy? ¿Cuál le doy? A Karen. ¿Esta le doy a Karen? Esta, mira qué linda. Bueno, muchísimas gracias. Esa Trabajo de encantó. ustedes. Esas Hecha escarapelitas, por ¿quieren, ustedes. ¿quieren contar cómo las hicimos? Cuenten, mientras yo la muestro acá a la cámara de Buji. Eso es lana de oveja, Sí. ¿Lana de oveja? sí. Y la teñimos con Repollo. repollo. Sí. Y cúrcuma. Wow. Ah, mirá qué bien. o Y sea, le- natural. Teñida Sí, naturalmente. no es que viene del establo, así de la ovejita. Claro, ¿Qué sí. hicimos? Todo un proceso, porque si no tendría mucho olor, ¿o no? Sí, mucho.
Y las hicieron ustedes y nos las regalan. Qué lindo. Bueno, muchas gracias. La vamos a tener nosotros acá guardados. Un aplauso Muchísimas para gracias, chicas. la profe, para todo el colegio, para ustedes que vivieron toda esta Gracias a ustedes experiencia. por invitarnos. Gracias por venir y por contar. Y nosotros, como quedaron imágenes para compartir, nos vamos a ir con las imágenes de toda la experiencia del viaje. ¿Te parece? Dale. Nos vemos mañana de 19 a 20. Chau, hasta mañana. Ha llegado la conquista, cuentan los hombres de sal, caminantes de la orilla.